Hola mis niños, nuevamente estoy con ustedes y en esta oportunidad vamos a trabajar con la tabla periódica, esa estructura que nos acompaña a todo lo largo de nuestro camino en la química. Soy tu profesora Fanny Mendoza. Lo maravilloso de la tabla periódica es que nos permite agrupar según lo que nosotros deseemos. En este caso, yo deseaba comunicarles a ustedes cómo ubicar los orbitales en función a los bloques con la ayuda de la familia. Entonces, para ello veamos entonces el orbital S. En el orbital S tiene la capacidad de alojar dos electrones, uno o dos electrones. Para el caso del hidrógeno y de los alcalinos que corresponden a esta familia, pese a que está en el orbital S, tiene la capacidad, en este caso, de tener un solo electrón, de alojar un solo electrón, a diferencia del helio y del alcalino terrio. Este es el alcalino terrio y el helio está por acá. Tienen la capacidad de alojar solo dos electrones. Veamos entonces el siguiente orbital. En el orbital D, su configuración electrónica contempla al S2, al orbital S, pero si vamos en detenimiento al D, que es el que nos interesa, todos los del grupo del escandio tienen un electrón. Los del titanio, dos electrones. Y los vemos de esta manera. Un electrón, 2, 3, 4, 5. Y estos son el nombre de la familia. Entonces vamos desde el 1 hasta el 10 electrones, que es la capacidad máxima que tiene este orbital D de contener solo 10 electrones. Puedo contener uno solo, puedo contener 5, puedo contener 9 y hasta 10. Ahora estudiemos otro orbital, en este caso el orbital P. Pertenecen a este orbital la familia de los terrios, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos y los gases nobles. Fíjense que ellos también contienen S2 como fundamento en su configuración electrónica y si nos vamos acá y lo ubicamos específicamente en la tabla periódica, aquí tiene el grupo de los terrios un electrón, el siguiente 2, 3 electrones, 4 electrones, 5 electrones y este que puede contener hasta 6 electrones. Muy bien, no me pueden decir que un grupo terrio tiene 6 electrones porque él solo tiene la capacidad de tener un electrón. Muy bien, entendido esto, vamos al orbital F. Este orbital es un poquitico más amplio. Corresponde a los elementos de transición interna, conocidos también como el grupo 3. Pese a que tiene S2, tiene 10 electrones del D, pueden tener también F desde el 1 hasta el 14. Es decir, estos elementos que están, este par de elementos que está ubicado acá, tiene capacidad para tener un electrón, 2 electrones y hasta 14 electrones. ¿Ok? Continuamos entonces profundizando un poco más en estos orbitales atómicos. En esta oportunidad, los bloques y orbitales atómicos se presentan de la siguiente manera. La tabla periódica es muy similar a la que presentamos anteriormente, solo que están agrupados el S de esta manera, D de esta manera, el P y el F. ¿Okay? Están colocados en función a los periodos, enumerados en función a los periodos del 1 al 7. Para el orbital S, el orbital atómico S, conocido como subnivel S, tiene 2 electrones por nivel, como lo comentamos anteriormente, y su orbital atómico es totalmente esférico. Aquí se basa este orbital atómico y todos los del resto de los orbitales en función a los ejes conocidos como X, Y y Z. Veamos entonces cómo queda el orbital D. Este orbital D, conocido también como subnivel D, tiene la capacidad de tener 10 electrones por nivel. Sus orbitales atómicos tienen esta estructura que se les presenta aquí. Muy bien. El orbital P, que es el siguiente, conocido como subnivel P, tiene la capacidad de tener hasta 6 electrones por nivel. Sus orbitales atómicos están planteados de esta forma: Px, Py, Pz. Es como si tuviésemos un par de globos amarrados y lo colocáramos en el sentido del eje de las X, otro en el sentido del eje de las Y y otro en el sentido de las Z.
Bien, finalizamos con el orbital F, el cual es el subnivel F también, posee hasta 14 electrones por nivel y sus orbitales atómicos tienen esta forma un poco más compleja con respecto a los subniveles anteriores. Y como todo, es necesario saber que a medida que vamos avanzando en la tabla periódica, conocemos los bloques, conocemos que estos bloques tienen relación con los números atómicos y esto tiene que ver con los orbitales y a su vez con los números cuánticos. Les presento esta tabla periódica, la cual estudiaremos un poquito más detalladamente. Pero esta tabla periódica tiene que ver muchísimo con estas letras que ya les había mencionado anteriormente, que se relacionan con las capas K, L, M, N, O, P y Q, con el número cuántico principal N, donde N puede tomar valores enteros que van desde el 1 al 7. Se relaciona también con la distancia promedio del electrón al núcleo en un determinado orbital, indicando el nivel de energía. Ahora, está estrechamente ligada al método de la lluvia, el cual tiene la disposición del llenado de los orbitales que van en forma diagonal en las flechas. Ahora, si estudiamos este caso para el hidrógeno tiene un electrón y quiere decir que se encuentra en la capa K, su número es igual a 1 y tiene un S, porque se encuentra en el orbital S, un S, en vez de ser 2 es 1, porque el hidrógeno tiene un solo electrón y corresponde entonces su lectura a 1S1. Bien, conozcamos un poco más lo que quiere decir este nivel S. En principio, este nivel S corresponde al número cuántico secundario inicial. L es igual a 0. Más adelante vamos a ver que depende de N y algunos químicos designan por las letras también S, P, D, F y G. Ya vimos que cada letra representa una forma diferente de la onda electrónica y así para el orbital S, L va a ser igual a 0 y van a determinar los valores numéricos posibles. Para el tercer número cuántico M nos va a indicar todas las orientaciones espaciales posibles de un orbital atómico, como lo vimos en la lámina anterior. Un último número cuántico corresponde a S, o también conocido como spin, llamado así por designar un electrón y tiene dos valores, positivos y negativos. Se coloca también como más un medio de spin o menos un medio spin. El positivo corresponde a los alcalinos y el negativo a los alcalinotérreos. Entonces, por eso están estas secuencias de puntos, la cual nos va a dividir. Esta corresponde a los positivos más un medio spin y esta corresponde a los negativos. Avanzamos entonces conociendo nuestro siguiente orbital. El P, para el caso del P, L, su segundo número cuántico, es igual a 1, N va de 2 al 7. Se diferencia para M, que va a ser igual a menos 1, 0 y más 1. Si lo observamos acá L va a ser igual a 1. Muy bien. Veamos entonces cuál va a ser su S, va a ser más un medio de spin correspondiente a los grupos 13, 14 y 15, y para el S va a ser menos un medio de spin correspondiente a los grupos 16, 17 y 18. Más adelante, aquí está la división para los positivos y para los negativos en cuanto al spin o número cuántico S. En cuanto al orbital D, fíjense que L va a ser igual a 2, acá lo tenemos, N va desde 4, 5, 6 y 7, puede llevar alguno de estos valores,
M, fíjense que en este caso M puede ser -2, -1, 0, 1 o 2. En este caso, y para este otro, cuando el spin es -1/2, esta es la representación. Muy bien. Y con esto dividimos, con esta secuencia de puntos, dividimos cuáles son los positivos en spin y cuáles son los negativos en spin. Y M que corresponde a estos valores que están acá debajo. Muy bien. Seguimos con el último, que es el F. El F es L es igual a 3. N va de 6 o 7. Y M es -3, -2, 1. Aquí los podemos apreciar mejor. ¿Ok? Estos corresponden al spin positivo y aquí al spin negativo. Muy bien, entonces seguimos avanzando en el conocimiento de nuestra tabla periódica.